Bueno, como son las 3:05 ya pasadas, vamos a iniciar. Bueno, primero... mire, justo. Se cayó. Sí. Ya estamos. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a la mesa 2, Grupo C. Un momentito, acaba de entrar Gervis, voy a volver a empezar. Ya, yo creo que ya podemos ir iniciando. Muchas gracias por venir y bienvenidos a este Grupo C de la mesa 2, en el cual vamos a ver el marco legal del programa jurisdiccional REDMAS, Ucayali. Antes de empezar, quizás hacer una ronda de presentaciones para conocernos todos y todas. Si quieren, puedo empezar conmigo. Yo soy Blanca López Basa y soy la gerenta legal de Pascay. Voy a estar moderando esta reunión y haciendo también presentaciones con mis compañeras. Puedo ir introduciendo los nombres para que así no sea tan complicado para ir presentándose. Por orden que lo tengo en mi pantalla, Gervis, por favor. Si no, Liseli, ¿te puedes presentar, por favor? También Liseli va a estar presentando hoy. Buenas tardes con todos. Soy Liseli Díaz, abogada del equipo legal de Pascay. Muy bien. Podemos seguir con el equipo que va a estar presentando hoy también. Verónica, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Verónica Bioque y soy también abogada junior de Pascay y voy a encargarme de la sistematización y la correspondiente memoria. Muy bien. Jorge Torres, no sé si ahora te puedes presentar o más tarde. Ya. Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eric Domínguez, consultor del programa Conservación de Bosques del MINAN. Muchas gracias, bienvenido, Eric. Jorlit, quizás. Buenas tardes, les saluda la licenciada Jorlit Bravo, de la Sugerencia de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali. Muy bien, muchas gracias, Jorlit, bienvenida. Álvaro, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Álvaro Márquez Salvador. Yo soy especialista legal del Instituto de Defensa Legal, IDL. Me excuso por no haber podido participar en la primera reunión. Yo estoy recurrentemente en viajes de campo. Ahora mismo estoy en un aeropuerto, pero voy a estar muy al pendiente de la conversación. Bueno, nuestra principal línea de trabajo tiene que ver con asegurar que los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? Y sus beneficios con relación a las actividades que se realicen en sus territorios. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Álvaro, muchas gracias. No te preocupes, de las primeras reuniones ahora te ponemos al día y habrá sido como si hubiera sido igual. Y por último, Gervis, por favor. Y Fernando, que nos está apoyando con las grabaciones. No sé si Fer, ¿te quieres presentar? Y acaba de entrar también Diego García. Estamos justo en la ronda de presentaciones, Diego. No sé si quieres aprovechar quizás a presentarte, justo solo faltabas tú. Ya, y acaba de entrar también Gabriela Soto. Bueno, habiendo acabado ya la ronda de presentaciones, vamos a dar inicio a la jornada. Ya. Muy bien. Bien, en este grupo de trabajo, ahí sí me pueden ayudar Liseli o Vero, ustedes van teniendo las personas en pantalla también, ¿verdad? Perfecto, me ayudan con el acceso, perfecto, a la sala, gracias. Muy bien, iniciamos entonces. En este grupo nos vamos a centrar en los temas que ven en pantalla como temas generales, y luego habrá subtemas que vamos a ir viendo y se van a ir desarrollando. Estos temas han sido elegidos precisamente por el vínculo importante que tienen en el programa jurisdiccional y con el marco legal y que son necesarios de desarrollar con los diferentes actores que estamos hoy en esta mesa y con los que nos iremos encontrando en el proceso
de consulta pública y el proceso participativo que se va a realizar en este programa jurisdiccional, que durará durante casi un año. El primer tema muy importante es el tema de la titularidad de derechos sobre el carbono forestal. Ahí se han iniciado a hacer ya análisis sobre la titularidad, identificando en particular qué derechos y obligaciones tienen estos titulares. Ese trabajo está acompañado también y precisamente afecta a lo que viene a ser el marco contractual o acuerdos que el Gobierno regional de Ucayali va a tener que acordar con los diferentes titulares, que son ellos los que tienen la titularidad sobre el carbono en la región de Ucayali, en este caso en particular. El segundo tema es también muy importante y viene a ser todo el tema del alineamiento normativo con el nivel nacional, ya sea a nivel de SERFOR o ya sea a nivel de MINAM. Ahí, en estos temas, lo que vamos a ir haciendo como trabajo en estos grupos y a lo largo de los meses va a ser ir identificando una serie de brechas o temas que podrían ser abordados por el MINAM en la normativa RED. Y también del lado de SERFOR identificaremos una serie de brechas y temas que podrían ser abordados por SERFOR para el aprovechamiento de servicios ambientales de secuestro de carbono. Precisamente hoy vamos a tener este primer ejemplo porque los primeros hallazgos que les vamos a presentar hoy para profundizar con ustedes, ahora les explicaré las dinámicas de las reuniones, va a ser sobre, en particular vamos a empezar con la titularidad sobre derechos en el campo de SERFOR. Entonces, hoy, después de haber hecho la presentación de participantes, empezaremos con información del proceso. Les voy a explicar qué metodología vamos a utilizar, qué objetivos tiene este grupo y cómo vamos a ir funcionando en las dinámicas de reuniones. Acto seguido, vamos a pasar a presentarles los primeros hallazgos, unos hallazgos preliminares que queríamos presentarles ya en esta sesión, que nos centraremos en la titularidad sobre los derechos de uso, aprovechamiento y disfrute de beneficios de los servicios ambientales de secuestro de carbono en áreas con título habilitante. Hoy solo vamos a ver áreas con título habilitante. Y luego unos primeros hallazgos sobre el alineamiento normativo con el nivel nacional SERFOR, que precisamente hemos elegido estos dos temas por estar vinculados. Identificaremos una serie de temas y brechas en estos dos temas que quedan vinculados, ya verán. Luego hablaremos sobre varias de las funciones importantes que va a tener este grupo o roles, que es identificación de brechas, fuentes de información y experiencias que pueden fortalecer el marco legal del programa. También luego identificaremos actores y expertos que consideren ustedes que deberíamos invitar a este grupo y a estas reuniones o a las mesas. Y finalizaremos coordinando y articulando recojo de información que consideremos en la reunión de hoy y ya también concretando la fecha de la siguiente reunión en agosto y la agenda también. Para las preguntas les iremos indicando, Lisel y yo, que presentaremos momentos en el que vamos a hacer pausas precisamente para intercambiar sobre los temas que les vamos a presentar o para que ustedes puedan plantear cualquier duda que tuvieran. Ahí nomás abren el micrófono y cuando les demos el pase pueden intervenir sin problema. Bueno, mencionarles que diferentes organizaciones han sido invitadas, se les ha enviado el mismo correo de invitación que han recibido ustedes. Y empecemos entonces primero teniendo claro qué objetivo tiene este grupo y qué metodología vamos a utilizar en estas reuniones y en este proceso. Bueno, el grupo C, que es el que estamos hoy, de la mesa 2, que es sobre el marco legal, su objetivo principal es producir insumos técnico-normativos para elaborar las secciones legales de la versión 0 del documento del programa de Ucayali, ¿no? El programa Red Más de Ucayali va a tener en septiembre un documento 0, una versión 0, que sale a proceso participativo. En proceso participativo ese documento 0 es conversado, negociado y consensuado. Entonces, antes de iniciar ese proceso en septiembre, en estas mesas, en estos grupos, lo que vamos a hacer es precisamente producir esos insumos
conjuntamente que van a alimentar y que son insumos de ese documento cero que también tendrán a disposición, por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? ¿Qué dinámica vamos a llevar? Bien, este espacio en realidad lo que busca ser es una plataforma de intercambio de información, pero también de fuentes normativas y de fuentes primarias, ¿no? Como literatura, artículos que pueden ser útiles para entender los diferentes conceptos que vamos a tratar en este programa jurisdiccional. Pero no solo eso, también es una ocasión para intercambiar sobre experiencias prácticas, por ejemplo, iniciativas tempranas. Varios de los actores que están en la sala tienen esta experiencia y sería muy bueno que pudieran compartir la experiencia que han tenido o otras experiencias que pudiéramos identificar. La conversación se va a acotar al tema de políticas públicas en red, pagos por resultados y créditos de carbono. O sea, los insumos técnico-normativos van a ser en este marco temático. Y en los temas generales, y se acota también a los temas generales que les he presentado previamente. El grupo, además, estará encargado de sistematizar esta información y estas experiencias, por supuesto, de archivar y organizar las fuentes normativas y primarias que se vayan identificando y que sean importantes de tener mapeadas. Se va a sistematizar e identificar las brechas que vayamos viendo. Vamos a producir unos insumos y servirá precisamente para articular con la política nacional Red+ y con los sectores. Todos estos insumos también van a ser compartidos y se va a articular con los diferentes niveles de gobierno. Esto sería para la dinámica. No sé si antes de empezar ya con los hallazgos tienen alguna duda o alguna pregunta sobre cómo va a funcionar, qué objetivos tenemos. Si nadie tiene preguntas, puedo proseguir entonces. Si alguien tuviera cualquier comentario... Yo quería hacer un comentario, más que preguntas, ¿no? En principio, gracias por la invitación. De parte, bueno, yo represento al Instituto de Defensa Legal y, digamos, estamos interesados en que esta metodología pueda servir, digamos, para asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas en cuyos territorios se van a desarrollar esas iniciativas. Yo lo quería señalar como comentario introductorio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Mira, justamente hoy vamos a ver, para que lo veas nomás, justamente vamos a ver luego más tarde el tema de la titularidad en tierras tituladas o cedidas en uso de comunidades nativas. Es que, como ves, precisamente es un tema muy importante en el programa y seguro los aportes de IDL van a ser muy importantes. Bien, si nadie más tiene preguntas o comentarios, nos gustaría presentarles los primeros hallazgos. En estas reuniones, cuando nosotros presentemos hallazgos, lo que vamos a hacer, esta reunión nos ha enviado un resumen porque es una reunión introductoria, pero para la próxima reunión que se haga en agosto, previamente a la reunión, no solo compartimos, por supuesto, la sistematización de la reunión de hoy con su memoria, etcétera, pero antes de cada reunión donde se presenten hallazgos, previamente, mínimo 3 días antes, les vamos a enviar esos hallazgos a través de resúmenes o incluso el PowerPoint, para que ustedes lo puedan leer y llegar a la reunión teniendo conocimiento de qué vamos a hablar. Porque estas reuniones precisamente lo que buscan es que haya un intercambio y que ustedes puedan traer a la mesa sus aportes, cuestionamientos, preguntas que consideren pertinentes. Y estos son hallazgos que queremos profundizar. Estos temas son a profundizar con ustedes en las mesas. Y con sus aportes retroalimentamos y son insumos que son sistematizados, compartidos públicamente y, como les digo, forman parte luego del documento de versión 0. Entonces, hoy vamos a ver en particular, bueno, antes de ver el tema de titularidad en áreas donde existen títulos habilitantes, como saben ustedes, es muy importante cuando hablamos de titularidad de derechos sobre carbono forestal, distinguir estos dos bloques de derechos, ¿no? Para obtener la titularidad sobre los créditos de carbono, previamente el titular debe tener la titularidad sobre derechos de uso y aprovechamiento de los servicios ambientales de secuestro de carbono. Ahí se distinguen 2 áreas.
áreas donde existen títulos habilitantes y áreas donde no existen, no hay título habilitante, que son áreas de conservación privada, con sus zonas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas por el Estado, que tienen su propia regulación, y áreas de conservación regional. Entonces, primero hay que identificar quién es el titular en estas áreas, quién es el titular sobre los derechos de uso y aprovechamiento de los servicios ambientales, para posteriormente identificar el titular sobre los créditos de carbono. En esta primera fase podemos identificar sobre créditos de carbono, aunque no lo vayamos a ver hoy, lo veremos en agosto, sí que les podemos adelantar estos primeros hallazgos, que son importantes y tienen un impacto en el tratamiento normativo de los créditos de carbono en el país. Primero es que no tenemos una definición expresa en nuestra normativa de la naturaleza jurídica de los créditos de carbono o títulos de carbono, son sinónimos. Esto va a tener unas consecuencias, un impacto en su tratamiento, en la normativa, ¿no? Luego, hay varios acrónimos y conceptos que van a ir viendo y que en realidad son muy similares o incluso son sinónimos. Y créditos de carbono es sinónimo de títulos sobre las unidades de reducciones de emisiones o incremento de remociones de GI. En la normativa de la ley, o sea, ¿por qué digo esto? Es porque en la normativa de la Ley Marco sobre Cambio Climático y de su reglamento van a ver este concepto de unidades de reducciones de emisiones o títulos sobre las unidades de reducciones de emisiones, que son el URRE, es sinónimo de crédito de carbono o de título de carbono. Y también son similar los CERs, que son certificados de emisiones de reducciones, o los BCUs en los diferentes estándares. CER es para mercados regulados y BCUs es para estándares internacionales. Una pregunta, ¿se puede? Sí. No veo la mano, disculpe, para levantar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías Pérez del Forest Food Program. Solamente para tener en claro un poco de qué paisaje estamos partiendo actualmente, ¿no? Digamos, la imagen cero, la foto actual, ¿no? ¿Dónde están incluidos, por ejemplo, la brecha de titulación de comunidades nativas por sanear, ¿no? En este caso, no están entrando en ninguna de estas dos categorías, y si estamos hablando de un programa, un proyecto jurisdiccional Ucayali, puede haber una falta o una falla ahí, ¿no? Que estamos obviando importante para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos primero salvaguardar la titularidad o el territorio, los derechos territoriales como condición al programa jurisdiccional, ¿no? Eso, disculpen, porque no hay manito para levantar. Y ya que estamos en esto, yo me permitiría añadir, digamos, reconocemos que partimos de la realidad de que solo un porcentaje de las comunidades nativas de la región tienen un título de propiedad y mucho menos están saneados. Entonces, me sumo a la pregunta. No sé si puedo responder a esa pregunta ahorita o podríamos tratarla luego cuando vemos precisamente el tema de la titularidad en comunidades nativas, porque este punto precisamente es muy importante, este aporte, porque es realmente una brecha que va a haber que tratar en el programa, ¿no? Si les parece bien, justo cuando presentemos ese panorama, creo que sería el momento ideal para verlo. Entonces, acá solo era el hecho de distinguir lo que son los dos bloques. Vamos a ver entonces hoy áreas donde existen títulos habilitantes. Vamos a empezar primero, perdone, no sé si se me oye bien o... Hay un ruido. Se escucha un ruido al fondo, Blanca. Ya, disculpen un segundito, perdón. Ya, disculpe. Bien, vamos a ver primero concesiones forestales. El titular de los derechos de uso y aprovechamiento primero en concesiones forestales, el titular va a ser el titular del título habilitante, o bien el tercero al que realicen cesión de derechos. Los derechos que pueden ser cedidos pueden ser los siguientes, ¿no? El derecho de acceder al uso y aprovechamiento sostenible o manejo, derecho de aprovechamiento comercial,
que vendría a ser venta de servicio ecosistémico o ambiental, y derecho de disfrute de los beneficios económicos que se deriven del aprovechamiento de los servicios ambientales provenientes de su área, ¿no? Aquí les hemos indicado la base legal para que la puedan consultar. Básicamente, estos artículos vienen a definir que estos serían los derechos del titular y entonces serían derechos de aprovechamiento precisamente de servicios ambientales. No es que automáticamente obtengan estos derechos sobre los servicios, sobre el aprovechamiento de servicios ambientales, sino que se tienen que dar una serie de condiciones previamente. Primero, estas actividades de aprovechamiento deben estar incluidas en el plan de manejo forestal y no desnaturalizar el objeto del mismo. Aquí precisamente hemos identificado una brecha que luego Liseli va a trabajar más en detalle, y es precisamente que los lineamientos de SERFOR no están incorporando por el momento el detalle de cómo las actividades red o de actividades de aprovechamiento de servicios ambientales deben ser incluidas en los planes de manejo. Y eso ha venido ocasionando dificultades a algunos proyectos. Luego Liseli hablará más en detalle en el alineamiento con SERFOR, pero este va a ser una brecha que ha sido identificada. Además, como condición también se debe comunicar el aprovechamiento económico a la autoridad ambiental o Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente, para los fines pertinentes. En cuanto a predios privados, primero el titular es el titular del predio. En este caso se incluye también a áreas de conservación privada, porque se regulan por la normativa de la ley forestal. Y de nuevo, bien el tercero al que se le hayan cedido ciertos derechos sobre el carbono. En este caso, derechos de uso y aprovechamiento de servicios ambientales. De nuevo, volvemos a encontrar como derechos del titular los tres que he mencionado antes y vuelven a tener las mismas condiciones para tener la titularidad. Es decir, si bien, de nuevo, volviendo, se agregan en caso de titulares de predios privados como condiciones, en el caso de que no tenga un título habilitante, el titular del predio, el artículo 109 de la ley forestal establece que para poder acceder a los beneficios de los servicios ecosistémicos y poder acceder al uso y aprovechamiento de los servicios ambientales, debe tener un permiso aprobado por la Gerencia Regional Forestal. Aquí de nuevo volvemos a tener una brecha, y es que si bien el artículo 109 de la ley forestal menciona la existencia y la obligación de este permiso, no hay lineamientos del SERFOR al respecto, y por ello la Gerencia Regional Forestal no ha venido pudiendo otorgar esos permisos, y la práctica ha venido siendo sin los permisos. Si los titulares de predios privados, y esto lo vamos a ver también en comunidades indígenas porque también les afecta a ellos, sí han venido en la práctica desarrollando actividades red, actividades de aprovechamiento forestal en servicios ecosistémicos, pero no con el permiso por este vacío legal, digamos. Luego Liseli también hablará sobre este tema de lineamiento SERFOR. En caso de plantaciones forestales no se requiere permiso. En comunidades nativas, en tierras tituladas o cedidas en uso, y ahí precisamente voy a explicar esta diapositiva y si quieren podemos desarrollar un poquito más las preguntas de Álvaro y Matías, porque precisamente, claro, es muy importante lo que decían, porque para que la comunidad nativa sea titular tiene que tener el título, si no, no vamos a poder trazar la titularidad sobre el carbono, que es esencial para poder obtener créditos de carbono. Sin titularidad, si no demuestras la titularidad, no puedes tener el crédito de carbono ni los beneficios que van con ello. Entonces, de nuevo, las comunidades nativas que sean titulares o que tengan contratos de cesión en uso, pueden acceder, tienen como derechos el derecho de acceder al uso y aprovechamiento de servicios ambientales. Tienen también el derecho de aprovechamiento comercial, es decir, vender, y tienen el derecho de, obviamente, de recibir, ¿no?, de percibir estos beneficios económicos que se deriven de este aprovechamiento.
hay un artículo, el artículo 65 de la Ley Forestal, que define, y esta es la particularidad también que tienen las comunidades nativas en tierras tituladas, y es que se les reconoce la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales. O sea, que hay un reconocimiento precisamente de un derecho real, incluso, ¿no? Que no tienen reconocido quizás en otros tipos de áreas. De nuevo, por el artículo 109 de la Ley Forestal, igual como condiciones tienen que tener al día los planes de manejo, tiene que comunicarse el aprovechamiento económico y en el caso de que no tengan título habilitante, lo que tienen que hacer es pedir un permiso a la Gerencia Regional Forestal. Pero de nuevo, vuelvo a la brecha que he explicado antes, no se están dando estos permisos por no tener los lineamientos de SERFOR listos. Entonces, en la práctica, los créditos de carbono en comunidades nativas tituladas se han venido vendiendo sin este permiso, ¿no? En la práctica no ha habido problema, pero sí que para obtener una seguridad jurídica de las comunidades nativas y también en predios privados, sería interesante poder tener estos lineamientos y que pudieran estar acorde a la normativa y tener la seguridad jurídica asegurada. De nuevo, en plantaciones forestales no se requiere permiso alguno. No sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario justo sobre este punto. Yo quería señalar algo muy breve. En principio, claro, a mí sí me preocupa que en la realidad, digamos, la propia ineficacia del gobierno central a través del SERFOR y por sí ya los problemas en el gobierno regional con esta brecha larguísima de titulación, lo que hagan en el fondo es bajar los estándares de protección a derechos humanos. A mí me parece importante reflexionar sobre los reglamentos y sobre los alcances de las leyes, pero muy por encima de ellos están las normas del derecho internacional. Y las normas del derecho internacional no hacen ninguna clase de distinción entre comunidades con títulos de propiedad formal y comunidades que teniendo títulos, porque el título de propiedad para pueblos indígenas en Perú es declarativo y no constitutivo de derechos, signifique un cambio real en su situación jurídica. Entonces yo lo que plantearía desde el punto de vista jurídico es que el primer punto de este grupo de trabajo sea abordar cuál será la fórmula legal por la cual va a optar el gobierno de Ucayali para poder asegurar, digamos, el acceso a la titularidad sobre los créditos de carbono para los pueblos indígenas en el contexto donde el SERFOR está fallando. Las funciones de ente regulador del gobierno regional Ucayali y además las ordenanzas con rango legal pueden servir para imaginar y crear una alternativa legal para sobrepasar este problema. Perfecto. Sí, hemos tomado nota y me parece muy pertinente este aporte. Y precisamente este espacio va a ser interesante por esto que está sucediendo ahora. Es la ocasión de poder identificar todos conjuntamente diferentes brechas y poder ir construyendo juntos soluciones a diferentes brechas que vamos viendo que la normativa aún viene trabajando por ser temas también bastante recientes, ¿no? Perfecto. Puede ser, de hecho, incluido en la agenda para agosto, ir trabajando este punto. No sé si alguien quiera dar otro aporte. ¿Dudas también? Tal vez saber cuál es el estado del proceso de elaboración de este lineamiento de parte del SERFOR, si tienen información. Sí, ninguno. Precisamente en el marco del programa lo que vamos a buscar es, que ahora lo presentará Liseli, justamente a raíz del inicio de este programa jurisdiccional y que se empezó a hacer todo este trabajo, se vio que había este problema en los proyectos, porque en realidad este problema viene ya de proyecto red, no de programa red. Y la idea es articular con SERFOR para ver cómo se puede solucionar. Y se ha empezado a ver ya unos acercamientos con SERFOR para ver, sentarnos a solucionarlo. Serían unos lineamientos, ¿no? No es tampoco mayor complicación. Liseli luego hablará de
de este lineamiento, pero no se ha iniciado el lineamiento y habrá que ver con Serfor cómo se puede hacer. Pero sí que hay este tema que, bueno, si bien la realidad no es que ha impedido vender créditos, ¿no? O sea, tampoco es que ha paralizado ni pone problema, pero bueno, sí que efectivamente por haber el artículo 109 nos encontramos con una incongruencia normativa que quizás sea bueno rescatar y poder solventar en este marco. Sí. Así que esperamos que se pueda ir avanzando con este lineamiento. Ya. Estás en silencio, Blanca. Toda la explicación anterior la he dado en silencio también. Vale. Perdón, No, la respuesta. No, reciente. Vale, ok, no me di cuenta. Ya. Muy bien, y luego tendríamos bosques residuales o remanentes con título habilitante. Entonces, ahí los titulares de los derechos de uso y aprovechamiento de servicios ambientales o ecosistémicos, es sinónimo, serían los titulares de los contratos de cesión en uso o tercero al que se le cedan los derechos, estos tres derechos, alguno de estos tres derechos que de nuevo son los mismos que antes hemos venido exponiendo. Y las condiciones para la titularidad es lo mismo, no solo es porque tenga el título habilitante que soy titular de los derechos sobre el carbono, tengo que incluirlo en mis planes de manejo y comunicar el aprovechamiento económico. Eso sería todo. Los titulares en áreas con título habilitante. Para áreas sin título habilitante, como vimos, ANPs, ACP y demás, las estaríamos presentando los hallazgos en agosto. Previamente les enviaríamos igual el resumen con todo lo que les acabo de explicar, más detallado, y ese tema. Entonces, ahora voy a dejar espacio a Liseli para que precisamente lo que acabamos de ver les acabamos de explicar los diferentes hallazgos vinculados a la titularidad y hemos visto una serie de brechas. Entonces, en ese ejercicio, ahora Liseli va a profundizar un poquito más sobre, bueno, qué soluciones se podrían dar a ello y cuando acabe la presentación, por favor, no duden en incorporar aportes, otras ideas que tengan al grupo. Adelante, Liseli, por favor. Ok, gracias, Blanca. Sí, lo que en realidad hemos encontrado como algunos puntos quizás que se deban tener en cuenta para tratar este tema, abordar de la manera más eficiente posible, ¿no? Porque como menciona Blanca, no es el hecho de que que se vaya a entender que no hay alineamientos, es que se estén impedidos en todo caso de realizarlo, porque ustedes saben que la administración pública está obligada a dar atención respecto de una solicitud de algo, de un procedimiento, por más que no tenga obviamente el procedimiento reglado, ¿no? Eso está obviamente previsto en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, sino que queremos hacer énfasis en lo que la norma misma menciona que debe estar detallado, precisado, a manera también de orientar, ¿no? Porque obviamente Serfor tiene una función de ente rector y obviamente tiene que dar las pautas que se deben seguir para que los gobiernos regionales puedan realizar su trabajo también. Entonces, en ese contexto, lo que hemos evidenciado, y eso está claro en el artículo 109 de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, al cual ya hizo mención Blanca, es que se requiere unos lineamientos, porque así está establecido en la necesidad de tenerlos para aquellos casos en los cuales hay un predio privado o hay también comunidades que no tienen título habilitante, o sea, no tienen un permiso para realizar aprovechamiento forestal o otros productos maderable o de otros productos del bosque.
Y entonces lo que tienen que hacer es solicitar un permiso a la autoridad forestal. Pero entonces ese permiso no tiene lineamientos, no tiene pautas como normalmente el ente rector, que es el caso de CERFOR, da para todo tipo de permisos, autorizaciones, concesiones para el otorgamiento de ese tipo de títulos habilitantes, ¿no? Entonces, lo que por el momento se puede hacer es solamente para aquellos casos de repente que ya son titulares, se puede incluir estas actividades, ¿no? Pero obviamente para estos casos en los cuales no son títulos, no tienen título habilitante, digamos que se quiere dedicar solamente a la actividad de aprovechamiento de servicios ecosistémicos, no los lineamientos, el procedimiento que se debe seguir, qué se debe incluir, no está todavía pauteado por CERFOR, ¿no? Y la situación tal cual lo indicó Blanca, de lo que hemos podido averiguar es que no es que estos lineamientos estén en la prioridad por el momento de CERFOR, ¿no? Entonces, eso quizás es un poco también lo que acá vamos a ir viendo, y la idea pues es ver cómo se puede colaborar para que este tema pueda ir saliendo y evidenciándose la necesidad de ser atendido, ¿no? Entonces, ese es para el caso de los predios privados que no tienen título habilitante y comunidades, en este caso también que hablamos de las comunidades campesinas y nativas que no tienen título habilitante. Pero para el caso de aquellos que ya tienen obviamente un título habilitante, en el cual se incluyen todos, ¿no? Concesionarios, permisos, autorizaciones, incluidos también las comunidades que tienen títulos habilitantes. Acá, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que solicitar una reformulación de su plan de manejo forestal. De la actividad que ahorita vienen realizando, se tiene que solicitar la inclusión de actividades de aprovechamiento de servicios ecosistémicos. Esto, como ustedes saben, se llama reformulación del plan de manejo forestal. Entonces, sobre este tema hemos podido evidenciar que hay una resolución de dirección ejecutiva de CERFOR, que es la resolución 48 del 2022, en la cual ya hay un proyecto, ¿no? Que establece para este tema de los lineamientos de reformulación de planes de manejo forestal. Hay un proyecto ya en el cual sí se está incluyendo como una causal de reformulación la inclusión de actividades de aprovechamiento de servicios ecosistémicos, ¿no? Esta norma, como ustedes ven, es reciente y la prepublicación también, el plazo para dar los aportes ya culminado, pero en todo caso, al menos, bueno, está encaminada, ¿no? El otro punto que queríamos también abordar es el tema de lo relacionado a esas condiciones mínimas que muchas veces se debe exigir o quizás, bueno, es necesario tenerse en cuenta para este tipo de contratos que en este tipo de actividades se requiere, pues, sobre todo la intervención de un tercero en muchos de los casos por el know-how que puedan tener respecto del tema de la venta de créditos o respecto mismo de la realización misma de los proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes saben, acá también cuando se habla de cesión de derechos de carbono, y ya se ha ido mencionando, obviamente va a entrar un tercero de manera como que a la par, por así decirlo, para trabajar con los concesionarios, con los titulares que tienen títulos habilitantes, para trabajar conjuntamente las actividades y poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, lo que queremos acá evidenciar es que ya hay una experiencia de esta naturaleza en el caso de cuando ha habido trabajos de comunidades campesinas y nativas con terceros, ¿no? Con terceros para el aprovechamiento forestal, sobre todo las comunidades nativas. El tema es que recientemente, bueno, ya desde el 2017, hay unos lineamientos para aprobar ese modelo de contratos entre comunidades nativas, campesinas, con terceros para el aprovechamiento de recursos forestales, ¿no? Y ese contrato, ¿qué es lo que hace? Recoge, como les digo, las condiciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de Proyecto Red, se habla de 8 condiciones mínimas que debe tener el contrato, sea relacionado al tema de que se deben tomar las decisiones de manera conjunta,
el tema que no se debe de afectar la titularidad, obviamente, en este caso de los, por ejemplo, de los concesionarios que participan en el proyecto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esas condiciones mínimas, en estos lineamientos que ustedes ven ahí en la pantalla, que es la resolución 134/2017, se menciona, ¿no? Entonces, aquí lo que en todo caso queda es por lo que se podría en todo caso proponer y ver, es el hecho que esta resolución se aplique por analogía a esos contratos que sean suscritos con terceros para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, ¿no? De repente, por ahí se puede poner en otra resolución, sin sacar una normativa o otros lineamientos aparte, poner que esta resolución es aplicable para el caso del aprovechamiento de servicios ecosistémicos que se realiza con terceros también, ¿no? Un poco para salvaguardar también, como lo mencionaba al inicio, me parece que es Álvaro, el tema de, en este caso, de los derechos que puedan no verse afectados, el derecho de los concesionarios en general, ¿no? Hablando no solo de títulos habitantes en general, no solo hablando de comunidades, sino en general de concesionarios, titulares de predios privados y demás, ¿no? Entonces, y el último punto que se había evidenciado, que va más un tema para el tema ya de lo que podría ser la gobernanza, acá se ha hecho énfasis en que hay un tema de, una gobernanza no clara respecto del tema de los roles de las distintas entidades involucradas en el Sistema Nacional de Manejo Forestal, ¿no? Y lo que acá sucede, y bueno, ustedes deben saber, el tema de, hay módulos de monitoreo de cobertura forestal que están tanto pertenecen al MINAM como CERFOR, ¿no? Y lo del módulo de monitoreo de cobertura de bosques que regula MINAM está dentro del SNIF que regula CERFOR, ¿no? Entonces acá hay dos entidades que creemos deben conversar, deben coordinar y transparentar el tema de cierta forma decirlo, quién hace qué, ¿no? O sea, obviamente, hasta el momento creo que no se ha dado, no se ha visto que esto haya sido posible, porque obviamente falta quizás tender este tipo de puentes entre esas dos entidades de manera que realicen sus actividades de manera coordinada en este tema que tiene que ver tanto el tema forestal que está en el sector agrario, como el tema de lo que podría ser los créditos de carbono, su regulación, que está en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los puntos que les quería comentar en esta parte, ¿no? Y bueno, doy este pase igual a Blanca para que continúe con la presentación. Muy bien. No sé si antes de continuar... porque esto ya sería, con esto estaríamos finalizando lo que es la presentación de estos hallazgos preliminares. No sé si haya preguntas o comentarios o aportes para esta sección que acaba de explicar Giselle. A ver, hay una pregunta en el chat, voy a leerla, de Gabriela Soto. Buenas tardes, una consulta, ¿cómo se realiza el alineamiento del programa con la normativa red a nivel nacional a cargo del MINAM? Sí, eso lo estaremos viendo en agosto. Hoy no vamos a ver aún este tema porque aún no hemos avanzado, estos son primeros hallazgos preliminares y hoy nos hemos centrado precisamente en este bloque. A ver, voy a borrar. Como hemos estado viendo, saben que hay estos dos bloques, entonces antes de entrar a todo el tema de unidades de reducción de emisiones o créditos de carbono, hemos querido ver primero todo el tema de la titularidad sobre derecho de uso y aprovechamiento de servicios ambientales, que está bajo el sombrero de las funciones de CERFOR. Entonces, hoy lo hemos dedicado a eso, por eso hoy no vamos a hablar de lo del MINAM.
el MINAM, las reglas RED del MINAM o la normativa RED del MINAM entraría precisamente en este segundo bloque de créditos de carbono. Igual, como estamos viendo y como ha explicado Eliseli, es necesaria una articulación entre SERFOR y MINAM porque precisamente vemos que hay estas cruces, ¿no? Por ejemplo, la mención de actividades RED en los planes de manejo es difícil hacerlo sin esas dos entidades que articulen de alguna manera ese documento, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, MINAM lo podríamos poner, si le parece bien, en la agenda de agosto, junto a lo que también mencionó Álvaro de ver cómo abordar una forma legal para el caso de tierras donde no están tituladas, cómo abordar la titularidad de créditos de carbono. Podríamos dejarlo para agosto. Quería decir algo muy breve, no estaba Sí. dándole vueltas a lo que había señalado Liseli, porque entiendo que siempre que se trata de asuntos gubernamentales, digamos, la interconexión o la coordinación entre entidades del Estado no es la mejor. Entonces deberíamos estar preparados para, como, digamos, para que no se cuenten con las normas que se espera que se aprueben en los próximos meses y tener un plan B. Y eso me remonta a lo que decía. Existen fórmulas legales que se pueden construir desde las facultades del gobierno regional de Ucayali. Entonces, solo eso quería precisar. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Y sí, precisamente esperamos que en este espacio podamos justamente crear, ¿no?, estas formas legales y buscar solución a, como dices, no siempre los lineamientos van al ritmo que esperásemos. Entonces, en el caso de encontrarnos en esa situación, buscaremos soluciones y alternativas, ¿no? Creo que hubo otra pregunta de Gabriela. Voy a leer lo que puso Gabriela Soto. Entiendo. Es importante, considerando que hay pendientes del MINAM en cuanto a alineamientos para el módulo de información de salvaguardas y el mecanismo de atención de quejas para la red también. Sí, efectivamente. Y justo, de hecho, en paralelo a esta reunión está habiendo la reunión del grupo de salvaguardas. Hoy no han entrado a ver aún salvaguardas, están viendo solo gobernanza, porque igual que nosotros es la primera reunión del grupo, entonces unos primeros hallazgos preliminares, pero en las siguientes reuniones se verá salvaguardas. Ahí lo que sugiero es que para futuras reuniones no vamos a volver a solapar reuniones para que puedan asistir a alguna de las dos, si lo consideran. No siempre todas las entidades pueden doblar personal. Entonces, ahí, Gabriela, te sugiero para esos temas también ir a ese grupo. Igual articularemos, ¿no? Muy bien. No, decía solo si alguien más quería aportar algo, decir algo. También, Liseli, por favor, si quisieras completar algo, ¿no? No, en realidad por mi parte creo que eso quedó. Y claro, lo que mencionó Álvaro, claro, es un tema a ir viendo. Y claro, considerando siempre el tema de que, bueno, ya estamos hablando de competencias compartidas, una vez más la importancia también, ¿no?, de seguir coordinando, igual hablamos de gobierno regional, pero igual también las coordinaciones que se deban hacer con el gobierno central, por así llamarlo, son importantes, ¿no? Porque no es que el gobierno regional pueda de repente irse solo en el camino, ¿no?, sino que siempre va a necesitar la articulación que tenga que hacer con el gobierno central, ¿no? Muy bien. Ya. Pues si no hay más aportes o comentarios. Yo tenía una preguntita, si me permiten, y es un poco más tal vez entender, nuevamente recién creo que muchos de nosotros estamos recién participando de este tema, entonces estamos un poco empapándonos, pero era para saber un poco, entender el horizonte político del programa jurisdiccional de Red Ucayali, ¿no? Sobre todo para abordar la falta de saneamiento de la propiedad de los territorios colectivos, ¿no? Y obviamente la titularidad del carbono. En otras palabras,
y pensando pues en cerrar estas brechas históricas y que nadie se quede atrás en la titularidad del carbono, el programa va a comenzar sí o sí, o así no se haya cerrado la titularidad de la tierra de las comunidades nativas en Ucayali. Lo que va a buscar el programa es precisamente identificando estas brechas que estamos identificando y que afectan claramente, ¿no?, al programa, es abordarlas y ver cómo se puede buscar solución. Claro, me refería más allá de las fórmulas que se puedan idear, ¿no? Justamente la sesión de agosto es para esto, pero creo que es bueno tenerlo y sobre todo las organizaciones indígenas deben tener esto claro, ¿no? Cómo va a avanzar el programa teniendo en cuenta que posiblemente no se pueda cerrar esta brecha histórica que sea una condicionante para participar en esto. Sí. Este tema de todas maneras está en la mesa en las negociaciones entre organizaciones indígenas y gobierno regional. Entonces, en esos espacios, sin duda, se va a abordar. Buenas, perdón. Si puedo complementar ahí esa consulta. Sí, por favor, Jorge, adelante. Y otra consulta que también surgió por el chat. Bueno, los programas jurisdiccionales, digamos, pueden tener una vigencia de 30 años. Digamos, es el periodo en el que puede, digamos, dependiendo del estándar, dependiendo de una serie de decisiones, pero son programas de largo plazo. Y efectivamente, como bien ha dicho Blanca, este punto, digamos, parte de las prioridades, parte de la priorización de actividades para que se implementen con los fondos que se puedan captar para el programa, con los fondos provenientes de la venta de los bonos, puede servir justamente para atender estas necesidades que no se han venido, digamos, cubriendo suficientemente como ya han identificado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, con relación a la pregunta que han hecho en el chat, ¿no?, sobre de qué manera funcionaba la venta de bonos sin los lineamientos del Estado. A falta de lineamientos del Estado, lo que ha habido se han desarrollado estándares voluntarios, sobre todo para un nivel de proyectos, ¿no?, que son los proyectos que seguramente muchos de nosotros conocemos, ¿no? Tenemos proyectos en San Martín, proyectos en Madre de Dios, en Ucayali creo que hay un proyecto red. Y estos estándares, digamos, voluntarios, privados, digamos, lo que han buscado ha sido, digamos, desarrollar reglas rigurosas en ausencia de este rol que, digamos, que en teoría tendría que haberlo jugado el Estado, ¿no? Y bueno, y en fin, hay diversas opiniones sobre estos sistemas de certificación, ¿no? Pero precisamente es una de las razones por las que nacen los programas jurisdiccionales o los estándares jurisdiccionales, es porque se comprende que este enfoque, digamos, de proyecto, que tiene pues ciertamente muchos aspectos positivos, que no se pueden negar, digamos, en el sentido de que han podido apoyar a áreas en particular, a áreas protegidas, a comunidades, a concesiones, tienen una limitante, digamos, para poder enfrentar sistémicamente la deforestación, ¿no? Y los programas jurisdiccionales, al tener, por un lado, una visión de paisaje, un abordaje territorial, y por otro lado, un liderazgo del sector público que tiene competencias sancionadoras y competencias fiscalizadoras que los actores privados no tienen, existe pues la expectativa, digamos, ¿no?, que este enfoque jurisdiccional, las reducciones de emisiones por disminución de deforestación que se generen, puedan ser mucho más estructurales y sostenidas en el tiempo que las que se puedan haber generado a partir de proyectos de naturaleza privada, ¿no? Que, como digo, no se le quita su valor y su aporte en esta lucha contra el cambio climático, pero, digamos, se entiende que tienen, digamos, ciertas limitantes porque no son entidades públicas en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, por eso es que estos programas jurisdiccionales, bajo una mirada, digamos, público-privada y bajo una mirada, digamos, de gobernanza y productiva, se busca que puedan, digamos, contribuir a generar una reducción permanente, ¿no?, de la deforestación, ¿no?, y no solamente un tema de que pueda generar lo que se llama como fugas, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. De hecho, la semana que viene vamos a tener una jornada de inducción, entonces les recomiendo ir también a esa jornada para empaparse bien de todo lo que es red, programa jurisdiccional, iniciativas tempranas, etcétera. Igual, cualquier consulta que tuvieran, por favor, no duden en contactarnos también por correo y lo podemos ir incorporando a los diferentes brochures y materiales que se irán colgando en la página web que se aperturará próximamente. Por supuesto, sí, les compartiremos esas invitaciones. También, sí. Si no recuerdo mal, era el 20 de julio, pero no quisiera estar equivocando. Sí, sí. La invitación es abierta, ¿no? Es voluntaria y es abierta para cualquier institución que tenga interés en participar de esas charlas sobre esos temas, ¿no? Gracias. Muy bien. Ya. Bueno, luego en esta diapositiva hemos sintetizado un poco las brechas que ya hemos hablado, entonces no voy a entrar de nuevo porque es lo que ya hemos dicho, solo una síntesis. Y luego quisiera pasar a identificación de fuentes de información y experiencias. Bueno, aquí hay un listado de normativa esencial para los diferentes temas y subtemas que vamos a ver en este sombrero de temas generales que vemos en este grupo. Bueno, por supuesto, todo el tema, el paquete constitucional y de bases de la descentralización con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, porque estamos en un programa a nivel regional. Por supuesto, toda la normativa de la Ley Forestal con sus reglamentos, lineamientos, de todas maneras, leyes de áreas naturales protegidas y sus reglamentos cuando entramos a esas áreas en temas de titularidad. Ahí también hay la resolución presidencial 26-2014 de CERNAM, que eso aplica a ANPs, pero sin duda va a ser un marco importante normativo a tener en cuenta de forma análoga para ACRs. Y luego la Ley Marco de Cambio Climático, por supuesto, con su reglamento y los lineamientos que está desarrollando el MINAM. Las estrategias regionales, desde la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, les invito a leer ese documento, que va a ser muy importante también para este programa, sobre todo porque se identifican actividades que van a formar parte de este programa, más bien que este programa va a poder financiar parte de esas actividades. Hay un grupo que va a ver ese tema, no lo vemos en este grupo, la Estrategia Regional de Cambio Climático y demás planes regionales. Muy importante las decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas, ahí es donde se van poniendo las diferentes reglas que se tienen que aplicar, bueno, a mercados de carbono o a red, en nuestro caso. Y luego los estándares internacionales que también podremos ir viendo. Ahí, por ejemplo, lo tendría que agregar en esta lista. Fuentes primarias, también les compartiremos diferentes literaturas, artículos que hemos considerado que son útiles para entender todas estas reglas que nos ocupan en el programa y en red en general, y mercados de carbono y pagos por resultados. Bueno, ya les menciono que pagos por resultados y créditos de carbono no es lo mismo, o sea, son dos cosas diferentes pero similares, pero bueno, ténganlo en cuenta. Experiencia de iniciativas tempranas y, bueno, también la experiencia del programa de reducción de emisiones del Perú. Como saben, este programa jurisdiccional no empieza de cero. Antes de este programa jurisdiccional hubo esta experiencia del programa de reducción de emisiones del Perú, impulsado por el MINAM con precisamente el gobierno regional de Ucayali y San Martín. Ese programa se canceló y esto viene a ser un poco la continuación, de hecho, que viene a repescar esta iniciativa para poder seguirla implementando. Entonces, ahí se hicieron hay un documento que se llama el RPD, que se hicieron diferentes consultas, un trabajo que se avanzó, ese trabajo también va a poder ser recuperado, ¿no? Entonces, por ahora, estas son las fuentes, les invitamos a compartir cualquier fuente o normativa que consideren esencial, sobre todo también experiencias que consideren esenciales para este marco. Puede ser ahorita, pueden mencionar si ya se les viene a la cabeza algunas experiencias que consideren esenciales o fuentes,
y si no, podemos coordinar la forma también de recoger información para poderla sistematizar y compartir, ¿no? No sé si quisiera agregar alguien algo para lo que es fuentes. Hay comentarios sobre eso, Blanca, creo, en el chat. Perdón, a ver, voy a leer. Sí, genial, muchísimas gracias, Rafael. Rafael acaba de poner en chat el enlace precisamente a la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones de Ucayali, que está publicada, es pública, ¿no? Al 2030. Lo que voy a hacer también, porque en cuanto salgamos de este chat, de esta reunión, perderán ese enlace, igual lo voy a recuperar para, ahora mismo, para que no se me olvide, para poderlo poner precisamente en las notas y resúmenes que vayan a recibir en memoria de esta reunión. Listo. Ahí está. Muy bien. Creo que no había más comentarios. Luego... Estrategia Nacional Bosques y Cambio Climático. Sí, no la hemos mencionado porque está en la Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, pero también la razón por la que no está mencionado es porque está ya incluida en esa estrategia. Y el convenio 169 de la OIT, efectivamente, y Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo voy a agregar acá. Y voy acá. Ok, lo pongo como convención en vez de la declaración. ¿Cómo está? Listo. Si no hay más preguntas, podríamos pasar. Aquí. Muy bien. Seguiría, sí, también, además de fuentes, no sé si, bueno, claro, no tiene la lista de invitados. Bueno, tienen la lista de invitados, lo podemos hacer desde ahí. Si hay otros actores que consideren ustedes pertinentes que debiéramos invitar a estas mesas y a estos grupos. Si alguien tiene algún aporte en este sentido, aquí tienen un poco el listado de entidades que han sido invitadas. No sé si alguien tiene algún aporte en el sentido de qué otros actores podríamos traer. No solo actores, también expertos, personas que consideren que sería valioso su aporte en estos grupos. También estamos diferenciando estos grupos de trabajo y luego ya la mesa. ¿Saben? O sea, esto es un grupo de trabajo de la mesa 2. Cuando vamos a mesa, ahí se presenta el trabajo del grupo, ¿no? Ya lo que es los hallazgos más profundizados y documentos más elaborados. Expertos de peso, estábamos pensando más invitarles a las mesas más que a los grupos, pero bueno, por favor, si consideran a alguien que debiera estar acá, no duden en... Aider es tu invitado, también está aquí en la lista, Aider ya ha sido invitado, han venido a otras reuniones, de hecho, quizás estén hoy también acá. ¿Me permitiría, por favor, sugerir que invitemos a nuestros colegas de FPP, que de hecho ya están en la reunión, que están muy interesados en la problemática? Por supuesto. Les puedo enviar los correos electrónicos por un correo
Por el correo que me llegó la invitación. Por favor, sí. IAP, gracias. IAP ha sido invitado a las mesas. No han estado en este grupo porque cuando se les preguntó las mesas, eligieron qué grupos iban a estar y no mencionaron este de marco legal. Pero, por supuesto, se les volverá a mencionar si quieren venir a este grupo. Ya. Bueno, por supuesto, si se les ocurre luego a alguien, lo pueden comunicar al correo. Forest Peoples Program. Ya, anoto estas personas que acaban de decir en el chat. Igual queda en la memoria también. Ahí Vero seguro que lo va a apuntar. Muy bien. Gracias, Ángela. Bueno, creo que eso sería todo por el momento. Y aquí. Muy bien. Entonces ya solo nos quedaría, bueno, coordinar y articular para el recojo de información. Sí. No sé si hay, bueno, ahora vamos a ver la agenda, ya salieron varios temas que de todas maneras están mapeados para abordar, pero lo que sugiero es, si hay cierta información que quieran compartir, sugiero que se, ahora voy a apuntar acá, que se envíe a estos dos contactos. Rafael, ¿me permites poner tu contacto además del de Verónica? ¿O prefieres que lo se centralice en Verónica? O copia. Copia a ti. Sí, gracias. Ya. Muy bien. Les voy a poner en el chat el correo de Verónica para la información de este grupo. Pueden enviarlo a este correo si tienen alguna consulta o alguna información que quieran compartir para que las podamos tener en cuenta a este contacto. Y ponen en copia a Rafael. Rafael, si pudieras, por favor, poner tu contacto. Igual lo vamos a compartir en la memoria, pero por si lo quieren, ahí Rafael en la memoria compartirá su contacto también. Se les enviará al correo, mientras no haya web, se les enviará al correo las memorias de estas reuniones con esta información. Eso para la coordinación de recogida de información. Y para las fechas de la próxima reunión, lo que les estábamos sugiriendo, o sea, les sugeriríamos como fechas, aparte, bueno, saben que tienen las próximas semanas, el 20, tienen la opción de la reunión de inducción. Como fechas para la siguiente reunión del grupo, o sea, primero quizás decir qué haríamos la siguiente reunión del grupo. La agenda la vamos a definir ahora juntos, pero la idea que teníamos era proponerles seguir presentándoles hallazgos, en particular sobre el tema de la titularidad, e ir empezando a ver unos primeros hallazgos sobre los acuerdos, sobre el marco contractual, que creo que va a ser positivo porque precisamente se enlaza con varios de los aportes que ha habido hoy, como es el tema de abordar la forma legal en tierras no tituladas. Ahí hay que ver cómo se aborda ese tema dentro de los acuerdos entre Gobierno Regional de Ucayali y pueblos indígenas. Entonces, podríamos ir viendo ese tema. Se podría ver también el tema de los alineamientos con MINAM, que también se propuso. Entonces, como necesitamos un tiempo también para elaborar los resúmenes, etcétera, les propondríamos como fechas o bien el 17 o 18 o 19 de agosto. No sé si hay alguna fecha, quieran sugerir alguna fecha en particular, hay eventos que les imposibiliten venir alguna de esos 3 días, tenemos que elegir uno de esos días y sería en presencial en Pucallpa.
Cualquiera de esos 3 días es válido para todo el mundo. Si alguien no puede, o el 17, o el 18, o el 19, que por favor pongan en chat qué día no puede. El silencio considero que cualquiera de esos 3 días podrían. Blanca. Álvaro, buenas tardes. sí. Buenas tardes, Blanca. Sí. Un poco para poner en autos, es que del 18 al 21 va a desarrollar la Expo Amazónica en la ciudad de Amazonas, Chochopoya. Y muchos funcionarios e instituciones bueno, van a participar. Claro, de hecho, entonces ya un problema. Va a participar. Entonces, no va a haber, digamos, algunos funcionarios, inclusive autoridades, van a estar en este evento. Entonces hay que tener en cuenta, no sé las demás instituciones si van a participar por otras más, pero sí es una claro. que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Y la Expo Amazónica acaba el 21, dijo, ¿verdad? Sí, es del 18 al 21. Ya. Estarían partiendo el 17 probablemente. Entonces sería o bien el 16 o bien pasarlo a la siguiente semana, el 23. Rafael, ¿qué propones? ¿Mejor 16 o mejor lo pasamos al 22 o al 22 de agosto? Sí, yo estimo que sería después del 22. 23 puede ser. 23, ya. ¿Todo el mundo podría el 23? ¿Alguien no podría el 23? Es que el desplazamiento no es un solo sí, día. No es fácil. Sí. Linda, esto es para el 17, el 23, ¿todo el mundo podría? Ya, perfecto. No es martes 23 de agosto. Martes 23 de agosto, sí. De acuerdo. Ya, como les hemos dicho, previamente a esa reunión les enviaremos los hallazgos para que los puedan leer y traer aportes. Entonces, acordamos que la siguiente reunión del grupo será el 23 de agosto y la agenda, entonces, voy a proyectar, va a ser más fácil. A ver. Un segundito que voy a proyectar con función de poder escribir. Ya. La agenda, entonces, que les estaríamos proponiendo, o sea, de lo que han estado ustedes diciendo, y que entiendo que es temas que quisieran ver en la siguiente reunión, es acabar todo el tema de titularidad. Y para lo que es el tema de acuerdos, ¿no? Recuerden que nos englobamos en estos temas, estos son los temas, nuestro marco de trabajo. Acabaríamos entonces todo el A y en este marco, justamente en el marco de los acuerdos, podríamos ver comunidades nativas. Se podría empezar con este grupo, ¿no? Serían hallazgos, ¿no? No es que se llegue con el acuerdo, o sea, serían los hallazgos sobre qué opciones habría, que habría que abordar y qué brechas hay, identificar, siempre la misma dinámica, identificación de brechas y temas a abordar y insumos, ¿no? Para poder abordar estos temas y ir elaborando los insumos para el programa, ¿no? Para esta versión 0 del programa. Y, bueno, el alineamiento se podría presentar qué avances ha podido haber con la articulación con SERFOR, sobre lo que presentó Liseli, ¿no? Alineamiento sectorial con SERFOR. Ahí el GORE tiene previsto precisamente reunirse, entonces, como de aquí a un mes yo creo que ya
habrá podido haber varias reuniones y podremos informar sobre ese avance. Y luego también el alineamiento serían brechas, ¿no? Ahí presentaríamos brechas y temas sobre alineamiento con normativa red, que entra dentro de lo que son vinculadas a funciones al MINAM, ¿verdad? Sería esta parte que no hemos visto. Hoy hemos visto la A, hoy hemos visto esta. Sí. ¿Les parece bien estos temas? Serían, para los acuerdos serían primeros hallazgos, ¿no? No es que se llegaría con un acuerdo escrito o algo así. Y aquí serían también. ¿Sí? No sé si todo el mundo está cómodo con esta agenda. Hay un comentario, Blanca. Sería interesante saber de parte de la Gerencia Regional Forestal, entiendo, un diagnóstico actual de los títulos habilitantes vigentes en la región. Ya, voy a tomar nota para ver este tema. A ver qué se puede. Muy bien. Los comentarios. Muy bien, pues si no hay más comentarios, por supuesto, no duden en escribir a Verónica si tienen algún otro aporte o comentario, fuentes que quieran compartir, dudas, cuestionamientos. Precisamente el grupo sistematiza todo esto poco a poco, de forma progresiva, para poder precisamente ir trabajándolo en este grupo. Si no hubiera más aportes, comentarios, siendo ya además las 4, casi las 4:30, habríamos abordado todos los temas que queríamos ver hoy. Entonces, bueno. Creo que ya no hay más. Blanca, sí, una sugerencia. Buenas tardes, una sugerencia. Sería recomendable, bueno, con la aceptación de los miembros de este grupo técnico, conformar un grupo WhatsApp para poder compartir y también reenviar las invitaciones a los demás espacios de trabajo, ¿no? Con ánimo justamente solamente de que sea para un efecto justamente comunicativo, ¿no? No sé si todos estamos de acuerdo para poder que autorice su inclusión, ¿no? Gracias. Sí. Claro, por supuesto será, y de todas maneras toda la información se va a subir siempre a la web cuando la tengamos. Para las invitaciones igual se va a mantener por correo y podemos también enviar, como bien sugiere Rafael, por WhatsApp. A veces los números de teléfono pueden ser, hay gente que quizás no quisiera compartir, pero por supuesto es voluntario y también podremos compartir por ahí. No sé si tenemos los teléfonos de todo el mundo, Rafael. De toda la gente a la que se envió invitación. El directorio lo tiene Paola, lo estamos compartiendo. Vamos a hacer un directorio para poder compartir también a todos y todos podamos tener digamos, los contactos, ¿no? Correos y teléfonos de todos y saber quiénes estamos, digamos, integrando los distintos grupos, ¿no? Genial. Pues por un efecto de mejorar la comunicación, ¿no? No es para otras, digamos, acciones, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues eso sería todo y, bueno, esperamos que les haya sido de utilidad lo que hemos presentado hoy. En todo caso, nosotras creo que todo el equipo está muy contento de haber podido recibir todos los insumos que nos han dado hoy. Los vamos a sistematizar y compartir con la memoria y esperamos que haya muchas reuniones más por delante y que podamos seguir trabajando como hoy. Muchas gracias de haber venido.